Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Hoy nos ponemos en manos del Señor, como siempre, al comenzar nuestro curso bíblico. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 8. El capítulo 8 nos habla de los comienzos de la monarquía, el reinado de Shaul. Pero comienza todo lo que significa la premisa, ya yo veo pensar, cuál es la situación, cuál es el problema que encontramos y por eso después se está pidiendo la monarquía. Ya desde el libro de los jueces encontramos esta situación. Es una historia, verdaderamente, es una historia de salvación. La Biblia la leemos en la misma Biblia. Desde la misma Biblia vamos descubriendo que hay un hilo conductor con tantos lindos pasajes, tantas narraciones de épocas también muy diferentes y desde una teología también diferente o teologías diferentes, pero sin embargo el autor sagrado, aquí nosotros según los estudios bíblicos nos dicen que hay uno que se llama la escuela deuteronomista, una escuela muy interesante que es un poco la que va organizando, va ordenando la Biblia y va poniendo de acuerdo ciertamente a sus criterios, de acuerdo a sus valores, nos va describiendo y nos va ordenando de acuerdo a una historia. Sobre todo von Rad es uno de los grandes teólogos biblistas que ha encontrado y ha entendido este camino. Y esto es lo que se nos presenta hoy, y esto me parece que es tan interesante que nosotros lo pongamos también a conocimiento. Y la Biblia estilo protestante, muchas veces tomamos así una palabrita, una frasecita, pero sin saber ni el contexto, de dónde viene, ni por qué, cuál es la situación, ¿verdad? Porque para estudiar la Biblia necesitamos no un cursito de media horita, ¿verdad? Y después venir y decir, Dios, el Espíritu Santo me dice lo que tengo que decir. Me anda ahí cierto, hay que estudiar bien, porque aquí encontramos una verdadera historia de salvación, como dice von Rad, uno de los grandes estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia, y que colaboró en este sentido en un descubrimiento tan interesante. Pero cada uno de los estudiosos que han dedicado y que dedican toda la vida al estudio de la Biblia, pero no solamente abriendo la Biblia y leyendo, pero no hay estudio. El estudio verdadero entonces es mirar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos encontrando aquí en este estudio bíblico que nosotros estamos haciendo, día a día, paso a paso. Escalón por escalón, ya yupilla hoina, añajenduina, va peñan de yara, la de boesea.
Y por ahí tenemos que caminar si queremos entender la Biblia, si queremos dejarnos transformar por Dios, porque este es un libro pedagógico. Aquí hay una intención muy grande y muy linda del autor sagrado. Pero recordemos que es una iglesia la que está escribiendo la Biblia. No pensemos mal, estilo protestante, como que cae, no sé, del cielo todo escrito. A ver, ella, pues, lea, repetía, porque, y cota, muy pico, Estos son géneros literarios, ¿verdad?, que nos están hablando de la vida del hombre y cómo vamos interpretando la vida, pero desde Dios. Y ahí está la inspiración, verdaderamente. Esa es la forma como Dios actúa. Y esta es la forma como Dios escribe la Biblia, decíamos, donde Dios es el actor principal. Y por lo tanto, desde ese actor principal también es el autor de la misma Biblia en este sentido. Este es el sentido de que Dios sea autor de la Biblia, porque es el actor principal, es decir, nuestra vida mirada y reflejada desde Dios. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco con el libro y la historia que nos muestra hoy sobre los comienzos de la monarquía. Nosotros hablábamos ya de esta última partecita de esta primera narración, el pueblo que pide un rey. El Señor le dijo, escucha al pueblo, porque Samuel y Poshina, ¿verdad? Pero el Señor le dice, tranquilo, aninte reñemondite, da egon contra al final de cuentas, le dice Dios, ¿verdad? Como hemos reflexionado en los estudios anteriores. Yo quisiera que ustedes vayan de nuevo a los cursos anteriores para tener todo un hilo conductor de este estudio que estamos haciendo. Y entonces dice, como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy. Se dan cuenta que aquí también decíamos nosotros, en esa oportunidad, hay todo un camino, hay toda una historia de salvación. No hay con la pecha, sino que hay una historia de salvación. Aquí nos está diciendo que Dios, ¿verdad?, se manifiesta. Dios el que está caminando con su pueblo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que Dios se está manifestando y se da a conocer en el día a día de nuestra historia. El pueblo, ya hoy revelamos contra. Es decir, nos induce y las hay entonces un tiro y afloje en este, entre comillas, diría yo, en este escuchar a Dios. Porque hasta ni le quiero llamar diálogo, porque diálogo es cuando somos capaces de escucharnos y después somos capaces de poner en práctica lo que escuchamos. Pero aquí parece que hay un monólogo más bien de parte del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo.
ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8, los versículos 7 en adelante. Estoy leyendo en el 8, dice cómo se comportaban conmigo. Eso ya dijimos, eso estábamos reflexionando, nos muestra la historia de la salvación. Pero después agrega algo más. En esta historia de la salvación lo que sucede, abandonándome a mí para servir a otros dioses. Así se comportan también contigo. Bueno, aquí está lo que hemos reflexionado en el curso anterior, dejándome a mí, comportándose el pueblo de esta manera conmigo, dice Yahvé, así también lo está haciendo contigo. Al pedir un rey, lo que están haciendo, ellos piensan, ¿verdad?, que trayendo a un rey humano van a tener políticas mejores para la comunidad. Recuerden, queridos amigos, que estamos apuntando a eso, políticas mejores. Bueno, tal vez hay una buena intención, pero el asunto es que estamos buscando en lugares equivocados. Ese es el problema.
La intención, por lo menos de los ancianos, de estos presbíteros, decíamos que los ancianos más bien se refiere a una experiencia de vida, ya es ya es cuá. Vamos a poner, a ver un poco, vamos a probar, ¿verdad? A ver con fulano, vamos a pensar de una manera muy humana, pero es allí donde nosotros nos equivocamos, porque viene solamente el deseo de satisfacer nuestras necesidades. Posiblemente aquí nosotros estamos mirando solamente nuestros deseos, lastimosamente. Y eso es lo que nosotros encontramos actualmente en nuestra sociedad. En una sociedad, ¿verdad?, por lo menos de este milenio, en donde todos nos preocupamos, pero de una manera muy, muy, muy egoísta, de una manera muy centrada en nosotros simplemente. Antes, dentro de la filosofía, la preocupación dice que era un poco cosmocéntrica, decían así, ¿verdad?, donde nosotros miramos y el centro era el cosmos, el preguntarse sobre el cosmos, cómo nació todo esto. Después pasa a un aspecto teocéntrica, ¿verdad? Después de mirar el cosmos, entonces miramos, bueno, desde Dios, teocéntrica, entonces donde Dios, el creador, ¿verdad? Pero después vamos pasando también de lo teocéntrico, vamos al antropocéntrico. Y es eso lo que nosotros actualmente también estamos sufriendo. Miren que la filosofía, a pesar de que ahora también la filosofía con su reflexión nos va diciendo que estamos poco a poco dentro, porque esto no son que duran 2 o 3 años, ¿entendiste? Sino que esto es una mezcla ciertamente de todo, lo cosmocéntrico, lo teocéntrico, lo antropocéntrico, ahora también a lo que les llaman la parte técnica, ¿verdad? Entonces todo lo que significa la parte tecnocéntrica. Buscamos entonces todo lo que es del aspecto que te pueda dar soluciones, pero olvidándonos posiblemente de lo esencial y lo fundamental, que es el autor. Recuerden que San Pablo también, cuando escribe en la carta a los romanos, él en un momento dice, ustedes miraron esta creación, miraron esta belleza que nos rodea, pero después en el fondo, ¿qué hicieron ustedes? Lo que ustedes hicieron es quedarse simplemente con esta naturaleza, con esto que les rodea. Y en el fondo, en vez de adorar y encontrar al autor de todas estas cosas creadas que nos rodean, se quedaron ustedes simplemente con las cosas creadas y comenzaron a adorar las cosas creadas. Interesante, ¿verdad? Esa reflexión que nos hace San Pablo también en la carta a los romanos. Pero con esta visión. Por eso que estamos haciendo una presentación inicial, ¿verdad? Esta es una presentación inicial para que entendamos que es un camino, ¿verdad?, pero que va de lo teocéntrico a lo cosmocéntrico, a lo antropocéntrico y a lo tecnocéntrico, podemos llamarlo así, ¿verdad? Pero es descubrir que eso es lo que sucede y lo que en el fondo el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Pero vamos a ver, de belleza, Anni que pen la vende uiros a pecha pejo para anda belleza cual. Necesitamos reflexionar cuál es lo fundamental y lo esencial, la parte existencial del hombre. Volvemos entonces, queridos amigos, enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El Papa, en su mensaje Urbi et Orbi, recordó los conflictos que afectan a la humanidad y los países donde se muere de hambre. Al mencionar Ucrania, dijo que desde que comenzó allí la guerra, muchos países, especialmente en el Cuerno de África y Afganistán, están en peligro de carestía. Pidió que mientras disfrutamos la alegría de encontrarnos con nuestros seres queridos en una mesa bien preparada, pensemos en las familias que están más heridas por la vida
y en aquellas que en este tiempo de crisis económica tienen dificultades a causa de la falta de trabajo y de lo necesario para vivir. Jesús es nuestra paz, esa paz que el mundo no puede dar y que Dios Padre dio a la humanidad enviando a su Hijo, recordó el Santo Padre. Jesucristo es también el camino de la paz. Jesús, con su encarnación, pasión, muerte y resurrección, abrió el paso de un mundo cerrado, oprimido por las tinieblas de la enemistad y de la guerra, a un mundo abierto, libre para vivir en la fraternidad y en la paz. Francisco nos pidió que sigamos esa senda, pero para ser capaces de seguir a Jesús, debemos despojarnos de las cargas que nos lo impiden y que nos mantienen bloqueados. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz. Jesucristo es también el camino de la paz. Él, con su encarnación, pasión, muerte y resurrección, abrió el paso de un mundo cerrado, oprimido por las tinieblas de la enemistad y de la guerra, a un mundo abierto, libre para vivir en la fraternidad y en la paz. En su mensaje Urbi et Orbi, Francisco recordó otros escenarios de conflictos, algunos que llevan tiempo, algunos han sido olvidados por la humanidad. Nuestro tiempo está viviendo una grave carestía de paz, también en otras regiones, en otros escenarios de esta tercera guerra mundial. Pensemos en Siria, todavía martirizada por un conflicto que pasó a segundo plano, pero que no ha acabado. Pensemos también en Tierra Santa, dijo el Papa, donde durante los meses pasados aumentaron la violencia y los conflictos con muertos y heridos. Imploremos al Señor para que allí, en la tierra que lo vio nacer, se retome el diálogo y la búsqueda de confianza recíproca entre israelíes y palestinos. Pidió que el niño Jesús sostenga a las comunidades cristianas que viven en todo el Oriente Medio para que en cada uno de esos países se pueda vivir la belleza de la convivencia fraterna entre personas pertenecientes a diversos credos. Francisco pidió al niño Jesús que ayude al Líbano para que con el apoyo de la comunidad internacional y con la fuerza de la fraternidad y la solidaridad pueda recuperarse. Que Dios ayude a la región del Sahel, dijo, donde la convivencia pacífica entre pueblos y tradiciones se ve perturbada por enfrentamientos y violencia. Pidió por una tregua en Yemen y hacia la reconciliación en Myanmar y en Irán para que cese todo derramamiento de sangre. América Latina, también en el corazón del Papa, pidió al niño Jesús que inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad en el continente americano a esforzarse por pacificar las tensiones políticas y sociales que afectan a varios países. Recordó Haití, que está sufriendo hace mucho tiempo. Francisco, pensando en este día en el que se reúne la familia en una mesa bien preparada, pidió no desviar la mirada de Belén, que significa casa del pan, y cada uno piense en las personas que sufren hambre, sobre todo los niños. Recordó una vez más que mientras se desperdician grandes cantidades de alimentos y se derrochan bienes a cambio de armas, pueblos enteros sufren de hambre. Las guerras provocan hambre, afirmó el Papa, y usan la comida como arma, impidiendo su distribución a los pueblos que ya están sufriendo. Francisco dijo por último que hoy, como en ese entonces, Jesús, la luz verdadera, viene a un mundo enfermo de indiferencia que no lo acoge, más bien lo rechaza, como ocurre hoy día con los extranjeros, o se le ignora a Jesús como pasa con los pobres. Este lunes 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, protomártir, el Santo Padre en su alocución antes de rezar la oración del Ángelus pidió que María, Reina de los Mártires, nos ayude a crecer en la caridad, en el amor a la palabra y en el perdón. El Papa Francisco afirmó que la Navidad no es la fábula del nacimiento de un rey, sino la venida del Salvador, que nos libra del mal, tomando sobre sí nuestro mal, el egoísmo, el pecado, la muerte. Y en esto, indicó el pontífice, los mártires son los más parecidos a Jesús. De hecho, la palabra mártir significa testigo. Los mártires son testigos, es decir, hermanos y hermanas que con su vida nos muestran a Jesús que venció el mal con la misericordia. E incluso en nuestros días los mártires son numerosos. Hoy preghiamo per questi fratelli e sorelle martiri, perseguitati. Hoy rezamos por estos hermanos y hermanas mártires perseguidos. Es el perdón el que dice si realmente practicamos la caridad hacia los demás y vivimos la palabra de Jesús. El perdón es en realidad, como la propia palabra lo indica, un don más grande, un don que damos a los demás, porque somos de Jesús, somos perdonados por Él, dijo el Papa.
Pidamos al Señor por esta gracia, que aprendamos a perdonar y a rezar por quienes nos han hecho daño, para dar pasos de apertura y reconciliación. Desde el Vaticano, Patricia Inestrosa, El Sembrador, Nueva Evangelización. El hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. El hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todo
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este año 2023. Felicitaciones a todos, felicidades a todos. Hemos recibido la bendición de nuestro Padre Dios. Hoy seguimos, añañé, pero bueno, estamos comenzando, vamos a mover los pasos poco a poco. La palabra de Dios viene hoy a través de la primera carta que escribe San Juan, capítulo 2, del 22 al 28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Queridos amigos, aquí nos encontramos ante una problemática bastante grande, porque el autor está denunciando a aquellos que no creen en la encarnación, es decir, aquellos que no creen en la Navidad, sería el nacimiento de Jesús, que es Hijo de Dios. Pero la palabra clave es la encarnación, incarnis, Dios que se hace carne. Vea la problema ahí, allá va. A bella yesa cuaña, dejamba señan de enguara pealanda ya vía y la encarnación. Porque está con ella tú a la sí, ya vía, pero después en el fondo podemos ser también, como dice aquí la palabra de Dios, somos unos mentirosos. Y aquí uno se pregunta, ¿quién es entonces el mentiroso? Y es el que niega entonces, pero no solo de palabra o de pensamiento, sino que en sus mismas acciones, que Dios está caminando con nosotros, que a Dios le descubrimos en las personas que están a nuestro lado. Eso significa el misterio de la encarnación. Yahesha peñan de Yara lleva, oía peñan de yo que ube, Yahesha peñan de Yara, oija, ñan de Abutepe en la naturaleza, en la creación y sobre todo en aquellas personas que nos rodean y que nos necesitan. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Nosotros decíamos aquí que Dios mismo le está diciendo a Samuel, dejándome a mí, así también ahora se toman contigo, ¿verdad? O sea, es una consecuencia. Por eso digo, la Biblia se lee dentro de la misma Biblia. Sabemos que Génesis, capítulo 3, te presenta la caída, se suele decir, o el pecado original. Ahí se presenta directamente que la tentación, la serpiente, o uvas e ishbe, ¿verdad? Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Ser como dioses quiere decir ser autosuficientes, porque Dios pues es autosuficiente. Dios no necesita de nadie, por eso es Dios, ¿verdad? Y ahora la tentación, entonces, la verdadera tentación que nosotros recibimos en la vida es aquella de ser como dioses. Queremos ser como dioses, o mejor dicho, queremos ser dioses.
Ndayare kosei ayepa ababe oñemoi vaera ayepa ñanenondebe. Nañaikotebe la tendotare. Eso quiere decir ser como dioses. Miren que ese es el pecado original, el pecado de origen, ese es el pecado que está al frente de todo. Ese es el pecado entonces que ñandera atacate por un mal camino. Y por eso, desde esa primera situación ahora se presenta la segunda, porque ustedes al leer el capítulo 4, la primera narración que te presenta el autor sagrado, pero es verdaderamente una reflexión maravillosa lo que te va presentando Génesis capítulo 4 y te dice que viene la pelea, ¿verdad?, entre los hermanos, la división. Primero un rechazo de Dios, ahora hay un rechazo del frater. Por eso es un fratricidio, oyuká, peyoke, oyuká, ese hermano que está a su lado, Caín que mata a Abel. Cuando falta Dios, consecuencia, matamos también a nuestros hermanos. O sea, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? La pregunta de Caín, por eso que es interesante, cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál es la respuesta de Caín? Y Caín directamente le dice que él, ¿quién soy yo? Era para preocuparme de mi hermano. Más biopea, ¿viste? O sea que ya no me interesa, porque lo que me interesa es simplemente mi propia vida, mi propia existencia. Es el quebrar la relación con el hermano, significa quebrar la relación con la misma comunidad. Atención entonces, queridos amigos, esta es la verdadera ruptura que nosotros estamos haciendo con la comunidad. Este es el inicio y la base de toda ruptura que hacemos con nuestra propia sociedad, con nuestra propia familia, con la relación que existen entre las personas, entre los hermanos. El hecho de quebrar la relación con el hermano entonces se da por este directamente deseo de aparecer nosotros. Es la autosuficiencia. Yo soy Dios en síntesis. Volvemos de nuevo al capítulo 3. Y entonces, si Dios no me interesa, ¿qué me va a interesar mi hermano, verdad? Al no interesarme mi hermano, toda relación de comunidad cae por tierra. Y bueno, y después nosotros ya sabemos la continuación desde el capítulo 6 en adelante, que viene el famoso diluvio universal. El diluvio universal es la naturaleza. Si nos respetamos a Dios, nos respetamos al hermano, en consecuencia, menos vamos a respetar nuestro hábitat, la naturaleza, y ahí se nos viene encima, ¿verdad?, todo el diluvio universal. Son consecuencias de nuestro pecado, pero el pecado de origen es el rechazar a Dios, el querer ser como dioses, el ponernos por encima de Dios. Bueno, y de ahí entonces que el Señor le está diciendo, dejándome a mí, así hacen también contigo. Abandonó a Dios y por eso piden un rey. No le queremos, en síntesis, a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos poner nuestro propio rey. Nosotros queremos poner a alguien que responda a lo que nosotros queremos, no a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso que hay que entender bien, ¿verdad?, que aquí más bien apuntamos a un egoísmo tremendo, a un egoísmo nuestro, ¿verdad?, que nos está hablando de una situación en que preferimos dejar a Dios para ponernos nosotros por encima de los demás. Y por eso ellos quieren satisfacer entonces sus propias necesidades de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a lo que ellos están pensando y de acuerdo a sus valores, valores muy egoístas. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuanto a la juventud, ¿hay también muchos jóvenes en el barrio? Muchísimo. Muchísimos jóvenes. Sí. Y como siempre, lastimosamente, la droga es la llaga peor que se quiere llevar a los jóvenes. Y entonces el tentativo es darle una propuesta diferente, seria y válida, que es Jesucristo. Claro. No hay otra solución. Claro. Entonces nuestro deseo es siempre y solo proponer y llevar a Jesucristo. A todos, a los niños, a los jóvenes y a las familias. Y quien encuentra a Jesucristo... Claro. Y hermana, ¿cuántas comunidades religiosas están trabajando en esa parroquia? ¿Un párroco, un sacerdote? ¿Cuántas hermanas? Bueno, realmente estamos poquitos, porque está un párroco, que es a la vez también párroco de la penitenciaría. Entonces vive ahí, pero no puede estar así todos los días, digamos, al servicio. Entiendo. Porque tiene que... Atender también la penitenciaría. Sí. Y después, actualmente como hermana estoy yo y 2 jóvenes en formación. Entiendo. Pero ahí a tiempo lleno, digamos, viviendo ahí. Sí. Bueno, nosotros también prometemos que como Ñan de Yarañé iremos a visitarle. Ojalá. Para tener incluso los programas en vivo desde ahí, ¿verdad? Ojalá. Hasta ahora todavía no tenemos los recursos necesarios, ¿verdad? O sea, para poder movernos o hacer transmisión en directo desde allá, ¿verdad? Estamos haciendo aquí de nuestra planta, de nuestro canal, aquí que también con mucha bondad, generosidad nos dan los caballeros de la Orden de Malta, ¿verdad? Y estábamos aquí de este lugar transmitiendo nosotros. Y yo también, Padre Cabaña, quería aprovechar para agradecer unos amigos que nos permitieron, como usted dice, de tener estos pocos recursos iniciales que son fundamentales para poder empezar, ¿no? Y quería agradecerle al señor Atilio y a todos los que integran el grupo de la Asociación de Camisano, que son de Italia y que nos dieron una ayuda para lo básico, empezar a comprar la carpeta, hacer el chaleco, unas cuantas cosas que nos permitieron simplemente las fotocopias, o sea, cosas que son necesarias para empezar con un coro. Exacto. Hermana, ¿y cómo nosotros, es decir, a través de Ñan de Yarañé, ahora estamos haciendo conocer muchas personas que están escuchando, que están viendo, y este es el mejor regalo de Navidad? Pero, ¿cómo hacer para ayudar al trabajo que ustedes están haciendo en ese lugar? ¿A quién tenemos que dirigirnos? Bueno, seguramente nuestro párroco. Actualmente es el padre Eugenio Valdés. Y con él y con el Consejo Pastoral, con la gente, realmente sería buena cosa ayudar el barrio a que sea conocido por lo bueno también. Claro, hay muchas necesidades, pero... ir más bien a las personas que no son prepotentes, no gritan, sino que tienen, o sea, que realmente no tienen voz o están muy discretamente en su necesidad. Llegar a ellos, a lo que realmente no tienen la fuerza de gritar, o como dice el Evangelio, no tienen a nadie que le meta, que le acerque a la piscina para el milagro. Ese tipo de ayuda. Y realmente a los que no tienen voz. Entiendo. Y agradezco también a la señora María Inés Kent y a la señora María Cristina, porque esas son estas personas que así en silencio siempre, pero son las que acompañan, crean la ocasión para que los que no tienen voz puedan. Ellas nos acercaron a Ñan de Yarañé. ¿En serio? Y le quiero agradecer públicamente, lo merece. Bueno, nosotros también nos comprometemos así con el canal Ñan de Yarañé, con toda la fundación también, que estamos caminando de a poquito, de igual manera, pero con este gran deseo de hacer conocer siempre las cosas lindas, las cosas que se están haciendo. Porque ahora tenemos a Naila, que tiene que tener una operación, y estamos esperando, o sea, ojalá que todo el pedido que la familia está haciendo para que se pueda tener esta ayuda, que la escuchen. Así que también solo por ella, hoy, esperamos que el Señor use también de eso. Claro que sí, yo pienso que así. No sé si los de ahí del control están mostrando a esta niña que aquí nos acompaña. ¿Cómo se llama? Naila. Bueno, ¿y necesita?
Bueno, acá está la mamá que podría explicar mejor, pero una operación tiene que ponerle una vid, ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene que poner? 24 tornillos. Ya. Bueno, entonces todo eso después entonces tenemos que hablar, ver y a través de Ñan de Yara Ñe'e también hacer llegar a todos ustedes. Bueno, entonces así les agradecemos, querida hermana, todo este trabajo que están haciendo también. Una misionera que deja su país también, Italia. ¿De qué parte de Italia, hermana? Centro-norte. ¿Cómo se llama? Reggio Emilia. Ah, Reggio Emilia. Conosce? Ma certo, sono stato lì, ma certo. 7 anni sono stato in Italia. Dunque... Ahora podemos hablar italiano la próxima vez. Sí. Está bien. La próxima faremo tutti gli italiani. Molto bene. Bueno, muy bien, entonces así agradecemos también aquí, sobre todo a estos niños. Pónganse de nuevo de pie y así les vemos de nuevo y les agradecemos y le damos un fuerte aplauso a todos los niños y feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, Ana. Muchas gracias. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hola, soy el Papa Francisco. Así recibió la llamada en la tarde del 25 de diciembre Giacomo Cofano, un padre que perdió pocos días antes a su mujer tras dar a luz a gemelos en un hospital de Brindisi, Italia. El sacerdote Donato Luizzi fue el que informó al Papa de la situación que atravesaba este padre de familia con 3 hijos. Horas antes de descolgar el teléfono, Francisco envió una carta al sacerdote que ha compartido toda la historia en sus redes sociales. Esta no es la primera vez que Francisco tiene este tipo de gestos personales. Una vez llamó a un monasterio de las Carmelitas Descalzas al sur de España, a las que les dejó un mensaje en el contestador. ¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. Las quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga. También descolgó el teléfono para cancelar una cita con el dentista en Buenos Aires o para informar a su kiosquero de que no iba a poder comprar más el periódico tras ser elegido papa. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aquí hablamos de el hecho de que Dios mismo le dice, Samuel, abandonándome a mí para servir, ¿verdad?
entonces a otros dioses, así se comportan también contigo. Consecuencia. Por eso que aquí este resumen a mí me encanta, porque abandonar a Dios, me abandonan a mí, entonces sí o sí, queridos amigos, nosotros le abandonamos a nuestros hermanos. Quisiera que esto lo meditemos. Cuágina, la ñande sea gina ave, la ñande autor sagrado. Cualamombe usea ñande. Dice luego, abandonándome a mí para servir a otros dioses. Yo pienso que aquí está la síntesis de toda la política. Esta es la síntesis. Y esto es lo que todo político, ¿verdad? O todo tendotado, todo que se pone al frente de una comunidad tiene que tenerlo muy en cuenta. Oñamindu una. Porque cuando dice abandonándome a mí para servir a otros dioses, para él a otros dioses, y usted llámele como quiera. Puede ser el dinero, puede ser simplemente el poder, puede ser el placer, en esas famosas 3P, ¿verdad? Como el documento de Medellín, los obispos, ¿verdad?, latinoamericanos decían estas 3P, poder, plata y placer, son los 3 grandes pecados de la humanidad, nosotros, ¿verdad? Cuando vamos detrás, abandonar a Dios para servir a otros dioses, servir a otros dioses. Y esto no es que lo sacan simplemente porque ellos fueron inspirados no sé qué cosa. Esto ya lo encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio mismo, los 3 elementos, las 3 tentaciones famosas sobre el poder, sobre el placer y sobre la plata. Entonces, si tienes esto, te daré todo. Tienes que postrarte ante mí, ¿verdad?, le dice Satanás. Es la tentación, el Satán, el tentador. Bueno, y entonces abandonándome a mí para servir a otros dioses. Viste que aquí entonces tenemos la síntesis. Lo que estamos diciendo es que abandonamos a Dios. Para servir a otros dioses. Y claro, hay componentes. Tengo plata, tengo poder, tengo placer, hago lo que quiero. Etcétera, etcétera. Y entonces ahí viste que es un egoísmo tremendo. Abandonar a Dios significa eso. Y después pues vienen las otras consecuencias. Y ahí viene lo segundo. Así, sirviendo a otros dioses, así se comportan también contigo. Entonces el rechazo a Samuel no es un rechazo también a su persona. ¿Saben qué? Samuel está representando nada más y nada menos a la comunidad. Samuel nos representa a nosotros, es decir, nosotros somos Samuel. Cuando se le rechaza a Dios, se le rechaza a la comunidad. Así como se comportaron conmigo, porque se fueron detrás de otros ídolos, se fueron detrás de otros intereses. Aupeya veí entonces, peña belleza cuá, ojo y cuaya pecuericuera con anga a veí, peña belleza cuá, que se van detrás de otros dioses. Abandonándome a mí, ahora le abandonan también a la comunidad. Entonces, por eso, escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicará cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Aquí entonces, en este versículo 9, como termina esta primera narración, el pueblo que pide un rey, aquí nos va a abrir hacia otros capítulos, ¿verdad? Nos va a abrir hacia otra narración. Porque primero nos presenta la situación del pueblo, nos presenta la situación nuestra, la situación de cada uno de nosotros. Y entonces nos dice, atención, está muy bien, en duda y vas a escuchar su reclamo de por y problema, pero viste que Dios pues siempre lo que hace es, a través de nuestros errores, nos vuelve a dar otra chance, nos da otra oportunidad. Vamos a darle otra oportunidad, vamos a escuchar su reclamo, vamos a escuchar qué es lo que ellos, porque al final de cuentas, pendemando abio, que Dios no hace milagritos, Dios no viene a actuar y a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos da la oportunidad, eso sí. Y en esos caminos tortuosos o equivocados, poco a poco, entonces, bueno, de yesa guavaina,
Pero te voy a dar la fuerza para que puedas salir de esa situación. Pero vamos a escuchar tu reclamo. Y te voy a dar una advertencia para que sepas nomás y para que conozcas. Tú le explicarás, le dice a Samuel, cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Oye, queridos amigos, por el día de hoy vamos despidiéndonos. Vamos a continuar este curso bíblico que es tan interesante. ¿Cuáles son estas advertencias? Tú les darás una solemne advertencia y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Estoy guapo, ¿no? ¿Qué es lo esencial y qué es lo fundamental? Porque recordemos que Dios ya nos ha dado la libertad, Dios nos ha dado sobre todo la inteligencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Luego para poder decidir, para poder obrar y amar verdaderamente eso que hemos elegido, porque Dios nos lo ha dado. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.